siempre me hagan acordar, por favor, para grabar, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es un núclido? ¿Vale? ¿De qué viene núclido? A ver, ¿de qué parte viene el átomo? No, viene del núcleo atómico. Entonces, el núcleo atómico está representado por un núclido. Bien, vamos a ver, dentro del núcleo van a haber dos partículas importantes. A ver, Leonel, ¿estás presente, Leonel? Muy bien, Leonel. Ahora falta solo, bueno, ya está activando, ¿no? Muy bien, somos 17. Ahora antes de continuar, vamos a hacer captura de pantalla. Todavía me faltan varios de ustedes. Tienen su cámara. Falta Carlo, Piero, falta Pinedo. Activen su cámara. Si es Ken también, a ver, si activan su cámara a la brevedad. Ahí está, muy bien, Piero. Muy bien, si es Ken. Muy bien, falta Leonel. Leonel, Pinedo y Arseni faltan activar su cámara. Se les está esperando. Muy bien, Leonel, ya está. Oye, muchachos, gracias. Ahí vamos a hacer otra captura con sus nombres. Bien, entonces me hacen acordar también, restando 10 minutos, para hacer el quiz. Quizzes. Quizzes. Ya, se lo estoy haciendo la captura y ya mandando la parte 1 de su asistencia. Por WhatsApp ya debe estar. Dígame. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahorita vengo, profesor. No, no te escuché. Mm. De Diego Fajardo para todos. Hola. Muy bien, entonces vamos a continuar. Si hay algo que preguntar, me avisan. Bien, los núclidos, entonces empezábamos en el núcleo, era la representación del núcleo de un átomo. Vamos a recordar un poco qué o cómo se representaba un átomo. Para eso se les va a pedir. Ajá. Se les va a pedir recordar cómo representábamos al núcleo de un átomo. Muy bien. ¿A qué se refiere? Ya, perdón. El núcleo del átomo se representa con el núcleo. Vamos a representar a un átomo. El átomo a ver, empezamos a ver, ya está. Vamos a empezar por el átomo. El núcleo es la suma de neutrones y protones, ¿cierto? No, núcleo es la representación. Lo que corresponde a Pero los, había algo que tenía que ver con núcleo. No ajá, recuerdo el nombre. nucleones. Nucleones es Ah, protones. ese. Ajá. Entonces, cuando tenemos un átomo, vamos a imaginarnos al átomo de carbono. ¿Cuál es el símbolo de carbono? Sí. La C, ¿no? Entonces ya ustedes conocen que el carbono se simboliza con la C. Luego vamos a ver a otro átomo. El símbolo, el símbolo de nitrógeno.
la N, ¿no es cierto? Entonces así vamos a nosotros a representar a un átomo mediante símbolos. C de carbono, N de nitrógeno. Rodeando a estos símbolos vamos a tener diferentes números. En el caso del carbono va a tener acá abajo 12. Perdón. 12 va a tener, pero arriba, acá. Debajo de él va a 26. tener 6. Ajá, 6. Y en el caso del nitrógeno, acá arriba él tiene 14. Acá abajo tiene 7. 17. ¿No? Ujú, ¿Cuál tiene 16? el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tiene 18, 8 aquí y 16 arriba. Bien, pero vamos, Z vale 8. Ahora, vamos a modificar, hay otro carbono que aquí arriba tiene 13. He modificado, también existe el carbono 13, también el carbono 14, por ejemplo, pero vamos a trabajar con el carbono 13 de número de masa. Entonces va a haber algo que sean iguales, el carbono y el nitrógeno, algo que se semejen. ¿Qué será? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Qué pregunta, perdón? No sé, está fallando, no escucho bien. Bueno, a ver, aquí me falta determinar el número de neutrones. Si arriba es 13 y abajo es 6, acá lo que falta es 7, porque 6 más 7 me da 13. Igual por el otro lado, tengo 14 y 7, lo que falta es determinar acá. ¿Cuánto vale? 7 más 7, 14, faltaba 7. Y yo me voy a dar cuenta que el número de neutrones son iguales. Entonces ahí sucede una característica. Cuando el número de neutrones son iguales, vamos a nosotros a clasificarlo como especies llamadas isótonos. He resaltado la letra N para que recuerden que cuando dos especies tienen el mismo número de neutrones, se les llaman isótonos. Ya, seguimos trabajando por acá. Otro elemento químico. Muy conocido, la H. ¿De qué elemento químico su símbolo es la H? Del hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Entonces el hidrógeno se simboliza la H. Bueno, he copiado muchos H's, acá nomás 3 H's. Pero ¿qué sucede? Uno del otro tiene diferencias. En el primero tiene 1 de número de masa, el siguiente tiene 2 de número de masa y el tercero tiene 3 de número de masa. Variando el número de masa es lo que se tiene los distintos nombres. Por ejemplo, del primero se le va a llamar protio, porque tiene un protón. El siguiente se va a llamar deuterio, cuando tiene 2 de número de masa, deuterio. Y el tercero, como tiene 3 de número de masa, se llama tritio. ¿Alguien de ustedes habrá escuchado de tritio? No tanto, pero Bueno, No. Yo no leí, pero ¿cómo? no sé, pero tritio me suena. creo que lo Sí, por ahí estaban No participando. recuerdo. No, ya. Muy bien, entonces, de repente soy el único, ¿no? Que le gusta, o bueno, le gustaba ver estas películas de ciencia ficción. Y había uno donde era el hombre araña, me parece que estaba peleando con un doctor, que era de 8 brazos, 6 metálicos. Octopus. Otro. Entonces sí lo han visto, ¿no? Entonces no soy el único, entonces. el Doctor Entonces, Octopus. ya. Entonces en esta pelea se enfrentaba justamente con este doctor que quería generar la energía tan poderosa que tenía el sol. No sé si recordarán que al final pues hace una energía luminosa, Sí, ¿no? Es- lo que ahora está haciendo ITER. Después le dicen que lo pague, pero él dice que se va a estabilizar. Sí, es Ajá, una... eso, ¿no? Y va a tratar de estabilizarlo hasta el final. Pero ¿qué sucede? Que vamos a tener un intercambio aquí.
le van a dar esta sustancia inestable, le van a dar esta sustancia radiactiva, pero a cambio de que le entreguen el hombre araña. ¿A quién? A este que se llamaba el hijo, bueno, no sé, no recuerdo el nombre, el hijo del Duende Verde verdadero, ¿no? El inicial. Entonces, ese doctor va a su habitación y le entrega al hombre araña así, lastimado, derrotado, y le entrega y le deja ahí y le dice, bueno, ahí está en la caja fuerte, retira. ¿Qué iba a retirar? Pues iba a retirar El tritio. el tritio, así es, correcto. Estamos hablando, Leonel, estamos hablando del tritio. El tritio es una sustancia que viene a ser hidrógeno, pero está formado de 3 de número de masa, y que dentro de la película, porque ahí lo mencionan en la película del Hombre Araña, mencionan que este tritio es valioso y en escasas cantidades en el mundo. ¿Por qué es valioso? Sí, Tiene 2 neutrones y un protón. así es, vamos a ver esa parte. Entonces, lo que sucede es que el protio tiene ¿Neutrón? un protón y 0 neutrones. Bueno, y 0 neutrones. Creo que la clase pasada les había Sí, el más comentado. ligero. El deuterio tiene un protón y un neutrón. Por eso 1 más 1 es 2. El tritio, que es justamente el de la película, tiene un protón, pero 2 neutrones, como lo está diciendo ¿El protio es el común? El protio es el común, el más abundante, ¿no? El que tengo un vaso con El agua, deuterio. menos común, menos abundante, pero el tritio es ya el escaso, ¿Estable? no es estable. El tritio es el menos estable Claramente el protio es estable. el protio es el más estable de estos 3. Bien, pero hay una característica en común en estos 3 tipos de hidrógenos. Aparte de tener el mismo símbolo HHH, tienen en común el mismo número de protones. Mira, ahí hay un protón, Teacher, también. me copié su fondo. ¿Cómo? Me copié su fondo. No te entendí, no te entendí. A ver si me vuelves a repetir. Me copié su fondo de pantalla. Ah, ya. Ahorita lo veo, ¿ya? Vamos a ver. Los alumnos que se copian del Ahí está, muy bien. ¿Cómo lo encuentro? No En la es. plataforma. Ah, claro, en la plataforma también está subido el fondo de pantalla y de ahí lo pueden copiar y lo pueden poner como fondo virtual en el Zoom. Y de ahí le ponen inverso. Ujú. Muy bien, ahí está. No sé si está fallando mis micrófonos o no les llego a escuchar de todo claro. Bien, pero bueno, vamos a continuar entonces. Isóbaros, ya, y estos se llaman isótopos. A los que tienen igual número de protones, todos ellos, miren, tienen igual número de protones. Ahí está, qué bonito, y para Viera ha puesto su foto de su ídolo. Muy bien, todos tenemos ídolos. Problema, ahí está. Los protones, tiene 1, 1 y 1, igual número de protones. Se les va a llamar isótopos. Isótopos. Y el último, vamos a poner un caso, a ver, un caso. A ver, tenemos, acá me voy a inventar a ver, un elemento químico. Sí, vamos a trabajar así. El calcio, su símbolo es K, y del magnesio, ¿alguien sabe su símbolo químico? MG. MG. Mg, ¿no? Muy bien. Ahora voy a tratar. Ya, del potasio voy a poner, ¿ya? Del potasio. Algo más real, porque el otro va a ser muy... algo Como que... Rulo. Ujú. Muy bien, el calcio vamos a ver que tiene 20, por acá 20, y por la derecha tiene un número 20 también. 20. Lo encuentran en la tabla periódica. El potasio por aquí tiene un número 19. Y vamos a decir que aquí también tiene, pero 21. Vamos a subirle una unidad. 40. Así es, lo que tienen en común es que la suma, que es lo que se dibuja aquí, es la misma. Acá la suma 40. ¿Pesan igual? No. Son Esto debería pesar más. El Ah, resto no. debería ser diferente, ¿no? Diferente número atómico, diferente número de neutrones, diferente símbolo, pero igual número de masa. El número de masa va a ser igual, por lo tanto, cuando tienen igual A,
se llaman isóbaros. Chef, ¿Sí? ¿cómo, cómo saben el número de electrones, de protones y de neutrones que tiene un átomo? Ah, eso el ¿Cómo lo problema. descubren? Eso el problema les va a decir. El problema les va a decir lo que yo les estaba diciendo, que el calcio tiene Creo 20. que se refiere a cómo el humano sabe. Bueno, ese es en el caso mío, porque pues he dictado varios tipos de No, elementos. se refiere a qué tipo de estudio se realiza para saber qué Ajá. cantidad de neutrones y eso. Ah, bueno, para el acaso del número de protones se halla según o con el experimento de difracción de rayos X. En el caso de los neutrones se hace una comprobación de la masa, porque si ya sé la masa, el número de protones, ya puedo saber con su masa la diferencia y hallar el número de neutrones restantes. Entonces, ¿Usted ha hecho eso alguna vez? sí, bueno, parte de mi carrera se da la demostración de la masa isotópica, porque cada isótopo tiene diferentes masas, y el promedio de estas masas te da la masa que va a ir en la tabla periódica. Se determina, todos son los experimentos que se determinan con diversos instrumentos de laboratorio, ¿no? Sí se determina. Muy bien. Entonces, ya para resumir, miren, esta es la teoría de hoy, esta es la clase de hoy, así es que tiene que estar bien entendido. Núclido, ¿qué es el núclido? Es esto, es la representación de protones y neutrones. Protones a la izquierda, neutrones a la derecha. La suma de estos dos me da el número de masa, que va arriba, que es el más grande en valor de todos. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando vemos características en común, un átomo y otro átomo, como que hay algo que se parece, que son iguales. En el caso de que sean iguales los neutrones, todo diferente, pero los neutrones iguales se llaman isótonos. Y he resaltado la N de neutrones. En el caso que tengan igual número de protones, miren, 1, 1, 1, igual protones. Igual también número atómico, igual elemento químico. Se llaman isótopos. Te vas a acordar de la P de protones. Y Teacher, por último, a ver un momento, cuando tienen igual número de masa, pero diferente todo, igual A, igual número de masa, isóbaros, la A. Ahora sí, dime, Ángel. isótopos, el isótopo de carbono también comparte esa propiedad Sí, de claro, que tienen la misma cantidad de protones. claro. El carbono, por ejemplo, también tenemos 3 ejemplos de isótopos de carbono. Todos estos tienen 6, 6 y 6. Pero el primero puede tener 12, el siguiente 13 y el otro 14. Entonces van a tener igual número de protones, pero diferente número de masa. El carbono 12 es el que es más abundante, el 13 no tan abundante y ahí el 14 es radiactivo. ¿Alguien de ustedes ha escuchado del carbono 14? Sí. Sí, no, el carbono 14 es radiactivo y se descompone fácilmente, bueno, se descompone y se transforma en nitrógeno conforme pasa el tiempo. Entonces se evalúa qué tanto en el tiempo, qué tanto se va a descomponer y mediante esa determinación se puede datar un fósil de repente. Cuando, cuando digo datar se refiere a cuán antiguo es. Entonces, si por ahí, pues las mujeres no pueden decir, no suelen decir la edad cuando ya son mayores, entonces puedes decirle a tu abuelita, abuelita, yo ya sé ya cuántos años tienes, si no lo quiere decir, ¿no? Entonces dice, pues una porción de ella, un cabellito, se va al carbono 14 al laboratorio y se hace la prueba de cuán antiguo es. Entonces ya sabemos la edad de la abuelita o de la bisabuelita. No, en realidad En caso. esto viene a ser la aplicación a restos orgánicos antiguos. Por ejemplo, Millones, ¿no? ¿cómo? Millones. Bueno, tiene su margen, ¿no? Su margen. Mientras más antiguo es, más inexacto es la medida. Pero sí, por ejemplo, de miles, ¿no? Miles de años. Como dice su compañero, de repente hasta llegar a millones, ¿no? Antigüedad, pero tiene su margen de incertidumbre, se le dice. Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez les han contado la historia de que viene acá a la tierra un Salvador y que éste tiene que cargar la cruz que simboliza todos nuestros pecados? ¿Sí? No. Tienen un curso, creo que hablan sobre él, donde dentro de este pasaje tiene varias caídas, cargando la cruz tiene varias caídas. En una de esas caídas, pues él tiene una ayuda,
de un buen samaritano que le brinda una sudadera, una toalla para secarse el sudor. Y en esto ocurrió un milagro, uno de los tantos que hizo en su presencia acá en la tierra, que impregnó el rostro el rostro de Cristo, lo impregnó en la toalla y quedó así dibujado. Y cuán valioso sería para este tiempo, sería cuán valioso el tener el rostro verdadero de Cristo. Pero se han hecho las averiguaciones, se han tratado de descubrir y nunca lo encontraron. Hasta en un momento dado apareció la manta de Turín, la manta de Cristo. Y con ello, pues tenemos ya el descubrimiento del rostro verdadero de Cristo. Sacaríamos todos los cuadros que tenemos en casa con el rostro de Cristo y pondríamos el verdadero. Pero ¿qué pasó? Una porción de este cuadro se llevó al laboratorio y se descubrió que no pasaba de los 500 años de antigüedad. Por lo tanto, no era el correcto porque Cristo vino un poco años más atrás que los 500. 2000. 1500 años. Ajá, hasta más de 2000 entonces. De esta forma, entonces, descubrimos la antigüedad de un tejido o de un resto orgánico a partir de un isótopo del carbono. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, ya veo que ya pudieron algunos tener el fondo del campamento de ciencia. Así es. Se ve bonito, ¿no? No se nota mucho, de repente es por el polo y camisa blanca que tenemos. Porque cuando tenemos otro color sí se distingue bastante. El mío se ve más bonito. Pero muy poquito. Fondo me refiero. Muy bien. De repente esta parte del guión lo voy a recordar con un cuento, con una historia, ¿no? Parte de la literatura universal, que en muchos casos ya lo he mencionado en el salón cuando he hecho alguna clase de este tema. Pero lo vamos a recordar. La mitología griega. En la mitología griega tenemos, en la Edad Moderna, tenemos un máximo gobernante. Empezamos con él, Zeus. Zeus tiene al lado a su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Se acuerda? Era Era. la ajá. Hera, ¿no? Hera. Y Hera era una esposa celosa. ¿Y cómo no va a ser celosa? Les decía, porque tiene como esposo a Zeus. ¿Y quién era Zeus? Pues Se dice El que Zeus era un Dicha. dios, el dios de los dioses. ujú, Carlos tenía una hipótesis que decía que Zeus se convirtió en el Espíritu Santo para embarazar a María. Yo no dije eso, algo no parecido recuerdo. algo Hace parecido. tiempo de repente. Muy bien, algo parecido a lo que dice Ángel, a lo que piensa Ángel, entonces, es lo que sucedió. Hera, pues, era traicionada por Zeus. Le traicionaba a Zeus con mismas diosas del Olimpo y también algunas veces Zeus se daba el tiempo de ver a la tierra y bajar a tierra y conquistar a doncellas que estaban allí. En esta oportunidad, en esta historia, una de las tantas historias resaltan de que Zeus desciende a la tierra en búsqueda de una señorita llamada Io. ¿Ya? Viene en forma y se camufla, se transforma en forma de toro y la busca Io. ¿Ya? Entonces, Io ve que una bestia salvaje se acerca, pero al final resulta ser muy mansa esta criatura. Mientras empieza a tener el agrado de Io, Hera está buscando en el Olimpo a Zeus, no le encuentra por ningún lado. Y para eso, pues, Profesor, ¿no había un libro que era sobre los dioses del Olimpo? claro, Que había así un es. libro famoso, que es una saga de libros, si no me equivoco. Bueno, hay mucha literatura respecto a los griegos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Odisea con la narración de Ulises, tenemos a lo que corresponde, no sé, pues, la Ilíada con la guerra entre griegos y Yo tengo troyanos. los dos, creo. Ujú. Muy bien, ya hay distintos libros también virtuales que ustedes pueden bajar de internet gratuitamente y pueden encontrarse con las historias de los dioses y semidioses.
hasta moderno, así como del último tiempo, en últimos, así También. como de este siglo. Ajá. Ahí, si no me equivoco, creo que había visto. Sí, y hay distintos tipos de mitologías. Por ejemplo, una es la griega, otra es la nórdica. Que creo que es más es de fantasía, aunque creo que es más de fantasía, aunque también tiene mitología griega. Claro, cuando hablamos de mitología, hablamos de mitos, y mitos son fantasías, como dice pues su compañera, ¿no? Perusca. Entonces, son Ah, fantasías. ya me acordé. Ujú. Se llama, si no me equivoco, es Percy Jackson, creo que tiene eso. De toda la mitología griega, los dioses del Olimpo, Puede si no me ser, equivoco. puede ser. Hay distintas bibliografías que narran las historias. Ya de repente la historia que yo comento es de una bibliografía que es diferente a la que ustedes pueden encontrar en otros libros. Pero bueno, son narraciones, son historietas. Bien, y dentro de la literatura griega vamos a hablar de eso. Entonces, Hera estaba buscando apresurada, ¿y qué sucede? Que en el Olimpo, pues, Zeus había puesto una nube así, espesa, para que Hera no pueda ver lo que había debajo. Entonces, Hera le pide al dios Helio, que es el dios del sol, le dice, oye, dios del sol, hazme una ayuda, y pues lanza tus rayos poderosos para que puedas permitirme la visualización de lo que está pasando en tierra, porque estoy preocupado. Curioso nombre, ¿no, profe? ¿Cómo? Curioso nombre, Bueno, sí, pues es el elemento más abundante también en lo que el sol. corresponde el sol. Entonces, baja, era ya, ya, y desde el Olimpo nomás puede visualizar, gracias a ello visualiza a Zeus. Entonces baja, pero le encuentra hablando con una vaca. Entonces, Io, ya no era Io, era una vaca. Vamos a dibujar. Está la vaca. Ya es una vaca, ¿ya? Entonces, tenemos ya convertida. Entonces, Hera le pregunta y le dice, oye, ¿pero qué estás haciendo hablando con una vaca? Ah, bueno, tú sabías que esto era una vaca, yo no sabía. Recién acabo de encontrarme esta criatura y me parece un poco... Estoy ¿Qué puso la cara de Carlos? un poco curiosa, a ver, sin faltar al respeto. Se le ve facha. Entonces, Respeto el Hera... flow. Ya, entonces así ya se va. Io es una vaca, ¿ya? Así nomás. Entonces Hera le dice y le pide a Zeus, le dice, oye, ya ha pasado 14 de febrero, ya ha pasado el Día del Amor y no me has regalado nada. Pues ya ahora te pido, pues, ¿qué me vas a regalar? Y Zeus le dice, pues pídeme lo que quieras. Y Hera le dice, pues quiero esa vaca. Entonces Zeus no tiene otra manera, digamos, otra opción que darle a Io. Hera lo que hace es llevarla a Io y pues no acaba con ella, sino que le da un castigo. Y el castigo era pues encerrarle en una cueva. Y ahí queda Io, en forma de vaca, queda ahí. Hera tiene que subir al Olimpo, así es que ella sube al Olimpo, pero deja ahí a un guardián. ¿Sí? A un guardián. A ver, un ratito está cargando, dice, ya está. Zeus también tiene que subir junto con su esposa, pero ¿qué sucede? Que Hera deja ahí al cuidado a una enorme criatura. Esa enorme criatura, más grande que un gigante, tiene la característica de no solo poseer 2 ojos, sino tiene 100 ojos, llamado Argos. Argos, el que todo lo ve. ¿Y cómo no va a ver todo si tiene 100 ojos? ¿No? Las primeras criaturas mitológicas que llegan a la Tierra, según los griegos, son primeras creaciones grandes, enormes, que pueblan el planeta Tierra. Dentro de ellos está Argos. Es muy poderoso, ¿eh? No se metan con él. Además, nunca duerme, porque tiene muchos ojos. Zeus no puede ir al rescate de Io, así es que manda a su compadre, ¿no? Ya lo saben, quién hace los recados, quién hace los mensajes, Hermes, ¿ya? Es un dios mensajero que va con sus zapatillas con alas y generalmente una flauta, un arpa, que llega a tener una armoniosa música de tal manera que deja dormidos sus 100 ojos de Argos. Io no se da cuenta de la escena, solamente se da cuenta de que está libre, ya no hay quien lo cuide. Entonces Io se va a toda rapidez, se va hasta que llega a una gran pradera, y en esta gran pradera, a cercanías a un mar de aguas muy azules, dice la historia que Io, en forma de vaca, funda una ciudad.
¿no? Junto con el rey Minos. Y ambos pues tienen una creación, un híbrido. Y este híbrido se va a llamar o va a tener la apariencia mitad toro, mitad hombre. Y de ahí aparece la historia del Minotauro y su laberinto. El laberinto del Minotauro. Ahí está. ¿Ya? Sí. Io en forma de vaca, mira, imagínense ustedes, mujeres, que estén todo hechas unas vacas y que además que su hijo salga mitad toro, mitad hombre. Eso hizo que Io pues se suicidara, acabara con su vida, llevándose a las profundas aguas, y estas aguas, gracias a Io, se llama, o llamó, el mar Iónico, que por evolución, pues del nombre evolucionó hasta llamarse el mar Jónico, que actualmente lo tenemos allí al norte de Grecia, ¿ya? Entonces ahí tenemos toda la historia de lo que involucra la mitología de Zeus, Hera y el inicio del Minotauro. ¿Qué absorbemos aquí en la cultura griega para la parte química? Bueno, primero el nombre. Io, de Io nos vamos a acordar cuando Ion. hablamos de ion, ¿no? Ahí está, Io, ion. Y también Argos, porque de Argos va a provenir el Argón. argón, ¿no? Que viene a ser un elemento, al igual que Argos, gigante es el argón, pero muy noble, no hace nada, no reacciona. La única misión que le dieron a Argos fue proteger y cuidar a Io, y mira cómo la cueva está vacía, sin Io. ¿Por qué? No pudo hacer su única misión. Y también vemos a Helio como el dios del sol, también un elemento químico que actualmente hace referencia al sol. Bien, entonces esta es la historia de la cual vamos a ayudarnos para que tú siempre te acuerdes de lo que el tema de hoy es Ion. Entonces, chao mitología, después vamos a hablar un poco más de ellos. Llegamos a lo que es Ion. Ion, de la ninfa Io, en química se llama átomo, pero un átomo con carga. El átomo con carga puedes tomar dos valores la carga, positiva o negativa. Entonces vamos a ir primero con la parte del positivo. Ustedes me habían dicho, o creo que yo le había representado, cuál era el símbolo del calcio. Sea. Ca, ¿no? Muy bien. El símbolo del calcio va a ser Ca. Muy bien, ahí está, Ca. Ahora, rodeándolo al calcio, habíamos visto que arriba va a haber 40, que debajo del 40 va a haber 20, que al lado del 20 va a haber con su consecuencia 20 también. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí vamos a variar, vamos a añadir. ¿Qué añadimos? Pues la carga. En el caso de este compuesto, de este elemento, añadimos una carga más 2. Y nos van a pedir cuántos protones tiene. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Y cuántos electrones tiene? Los protones son este número que está acá abajo a la izquierda. Vale 20. Los neutrones en este caso también coinciden. Lo voy a colocar de distinto color para que sepas cuál es el 20 que ponemos acá. Los neutrones son 20, que son los 20 que están a la derecha. Abajo a la derecha. Ya está, ya regresó. 20. Los electrones es lo que vamos a cambiar. Cuando nosotros hablamos de ion, lo único que hace esta carga, este valor, es cambiar la cantidad de electrones. Primero digo, si al inicio había 20 positivos, al final también 20 negativos, porque un átomo neutro funciona así. 20 positivos, 20 negativos. Pero ahora la carga influye. Si la carga me dice más 2, este más 2 significa pérdida. Pérdida de electrones. Entonces acá nos hablan de
pérdida de 2 electrones. Así finalmente tendríamos 18 electrones. Ya, entonces repito, cuando la carga, este número derecha superior, es positiva, significa que el átomo pierde electrones. Y cuando pierde electrones, ese ion recibe el nombre de catión. Entonces llamamos catión al ion que va a perder electrones. Y lo simbolizamos con el signo más. Bien, eso es. ¿Y cómo podríamos explicar que si pierde electrones, su carga es más? Como que se contradice. Si pierdo electrones, más. Total, no era que si pierdo debería ser menos. Pues no. ¿Cómo yo compruebo que esa carga en realidad es más 2? Pues recuerden que en un átomo, el que me da el número de partículas positivas es el protón, que aquí es 20. El que me da el número de partículas negativas es el electrón, que aquí es 18. Entonces yo para comprobar cómo la carga resulta, yo digo, antes tuve 20 positivos, luego tengo 18 negativos, menos. Y de ahí restando 20 menos 18 me sale más 2. 2. Ajá. Positivo, ¿no? Muy bien. Y eso viene a ser la carga. Entonces la carga me señala el valor real de exceso que tenga de un tipo de partículas. Acá tengo 2 protones más que electrones. Entonces, si tengo más protones, la carga va a ser positiva porque el protón es positivo. Por eso es más 2. El otro y opuesto es el anión. Por ejemplo, el cloro. El cloro, su símbolo químico es Cl. Y también vamos a tener números alrededor, pero esto creo que ya lo vamos a ver en el siguiente bloque, ¿ya? Vamos a ver el catión y por acá el anión. Ya, en breve vamos a continuar. El catión es lo contrario, ¿no, profe? El anión, claro, el anión es lo contrario. Ah, el anión. Es cuando gana ya. Gana el